Está Ángel Verdugo. Buenos días, Ángel. Muy buenos días, Pascal. Muy buenos días a quienes nos escucha en este momento. Antes de entrar al tema de hoy, Pascal, creo que vale la pena referirse a tu bitácora de hoy. Tú tocas un tema, Pascal, el instinto en la política. Yo creo que por desgracia muchas personas que incluso dedicándose de manera profesional a la política han olvidado lo perverso que es hoy en los tiempos que corren, no nomás en México, sino en el mundo en general, del el papel tan perverso que juega querer hacer política con base en el instinto. El ser humano siempre ha buscado, vamos a decir, adivinar el futuro, vamos a ponerlo de esa manera. El instinto quizás sea la parte animal que todavía nos queda, la parte de lo bestias que fuimos, pues en el sentido de la evolución. Pero hay políticos, particularmente en los países como el nuestro. En América Latina hay muchos casos, como el país nuestro, donde los políticos todavía tienen ese comportamiento casi salvaje. Quizá se explique un poco por la naturaleza, por la geografía nuestra, los trópicos, la feracidad o la parte de los desiertos, lo que gustemos, pero somos muy afectos al instinto, como diría un clásico, al latido. Es que me late que va a ganar fulano, ¿verdad? Es que me late que Sanders va a ser el candidato demócrata. Y así. Hay otros que les late incluso que la senadora Warren, ¿verdad? Pero poco a poco, a medida que la política se ha convertido en una actividad más compleja, el instinto ha sido poco a poco dejado en segundo plano, sin que se elimine por completo. ¿Por qué? Porque la política tiene mucho también de emoción, tiene mucho de ese latido, ¿no? De ese feeling, es que me late que esto, y a veces sale, pero a veces las más no sale. Y tú te refieres muy acertada y claramente a esta propensión del presidente a querer alargar la vida en su práctica del instinto. Y lo estamos viendo hoy, Pascal. En un país como el nuestro, en el aquí y ahora, el instinto es muy mal consejero. En la política, hoy se mide hasta el color de la camisa que debes tú usar en una aparición pública. ¿Qué corte de pelo debes traer? Si en algunos casos es conveniente que andes medio a la desgreñé, en otros que andes muy formal, qué color de corbata, etcétera. Sin embargo, el presidente insiste en comportarse como lo que ha sido siempre, un eterno candidato y también un agitador de plazuela. Esa es su vida, esa es, vamos a decir, la etapa de su vida política en la cual se quedó prácticamente para siempre. Cuando en no rectificar, Ángel. Y en no rectificar, sí. Efectivamente. Ese sería el complemento todavía más perverso de quien se guía solamente por el Por ejemplo, instinto. Yo tengo la impresión de que el presidente no despide a nadie porque siente que despedir a alguien implica reconocer que se equivoca al nombrarlo. En la selección, efectivamente. Sí. Pero qué bueno que haces ese apunte, Pascal, por lo siguiente. Cuando el político es candidato, pues puede tranquilamente tirarle todas las piedras que quiera al establishment y al gobernante en turno. El problema está cuando ese político transita de la parte de candidato o de aspirante a candidato a ser gobernante. En ese momento el instinto se convierte en el peor de los asesores. ¿Por qué, Pascal? Porque cuando te falla el instinto, que son las más de las veces, quien es el perjudicado no es el político que ahora ha devenido en gobernante, sino el país entero. Cuando tú dices, es que me late que el peso va a estar en tanto y tomas decisiones con base en eso, pues simplemente dañas desde la política monetaria, la inflación, el costo del crédito, etcétera, etcétera, etcétera. Correcto. Y cuando a eso le agregas la mentira evidente, las cosas pueden devenir otra vez en una tormenta perfecta. Y doy un ejemplo. El presidente declaró ayer
en su mañanera que el peso está tan fuerte que sobrevivió, dice, la propaganda del coronavirus, dando a entender que lo que se está diciendo de esta epidemia o pandemia a nivel mundial, efectivamente, de lo es para que afectar al peso, ¿no? Exactamente, ¿verdad? Entonces dice uno, esa propaganda mundial nos hizo lo que el viento a Juárez. Pues la verdad es que en primer lugar ni es propaganda, sino que son datos duros, es información científica y son planteamientos de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, para paliar los potenciales daños que pudieran darse en este o en aquel país. De tal manera que el presidente en su instinto dice, es que vencimos a la propaganda del coronavirus. No, no ha vencido a ninguna propaganda. Y luego dice, y el peso se fortaleció porque además tenemos finanzas públicas sanas. El presidente dijo también, en Macuspana, que la mentira es del demonio. Si esto fuera cierto, él sería el anticristo, Pascal. ¿Por qué? Porque el presidente miente, como diría el filósofo de Güemes, cuando hay necesidad de mentir y también cuando no hay necesidad de mentir. Las finanzas públicas, Pascal, enfrentan quizá en los últimos años el periodo de mayor debilidad que podemos concebir. Y doy nomás un elemento, la carga pensionaria, Pascal. Lo hemos comentado tú y yo aquí en múltiples ocasiones y quien dude puede revisar el incremento que tuvo la aportación pensionaria en el primer mes del año, en enero, y se va a ir para atrás. Eso nos habla casi de 1.2 billones de pesos llevado al año ese monto. Si eso no es tener unas finanzas públicas débiles, agrégale la amenaza por esta situación financiera de Petróleos Mexicanos. En esas condiciones, Pascal, cuando tú riges tu gobernación por el instinto, por el que me late que va a ir por aquí, las cosas no pintan bien y no se ven bien en el panorama. Hoy México enfrenta un rechazo que no es nuevo, Pascal, un rechazo al conocimiento. Si uno es visitante frecuente a la página de la OSD, por ejemplo, encontrarás un documento y una presentación específica dedicada a la economía mundial que está en riesgo como consecuencia del coronavirus. Y da luego los elementos. Pero además te encuentras tú, Pascal, con análisis que dicen, hay cadenas de valor que están totalmente interrumpidas. Ahorita, por ejemplo, fábricas que dependen en cuestiones electrónicas, computadoras, tabletas, teléfonos, etcétera, donde fábricas chinas o fábricas de compañías extranjeras asentadas en la República Popular China que producen subensambles que se deben incorporar en el proceso de ensamble para fabricar el iPhone, tabletas, etcétera, están interrumpidas desde hace 3 o 4 semanas. Y lo peor es que no tienen una fecha precisa cuándo podrían reiniciar operaciones. Tú tienes cientos de millones de trabajadores chinos, obreros, que fueron enviados a sus lugares de origen para regresar a esas decenas o cientos de millones de trabajadores a sus lugares de trabajo, puede llevarte 3 o 4 semanas, Pascal. En esas condiciones, hablar de propaganda del coronavirus es no entender cómo funciona la economía global, Pascal. Ahorita hay fábricas en Ciudad Juárez que son proveedores de Mac, de Apple, que no tienen insumos, no tienen subensambles. ¿Por qué? Pues porque la cadena de valor se rompió 1, 2 o 3 eslabones en un lugar donde estas empresas no controlan. Y en esas condiciones decir que el peso está aguantando, etcétera, es también no entender, Pascal, que en una economía abierta como la nuestra, la divisa mexicana se negocia en el mundo y su valor se determina por los grandes actores que entran a jugar. No solo por lo que haga el gobierno. Así es. Sí. Entonces dice uno, eso, Pascal, te lleva a una tormenta perfecta, porque además, termino con esto, eres reacio al conocimiento, desprecias el conocimiento. No estoy diciendo que lo que diga la OSD o el Fondo Monetario o Banco de México, etcétera, cualquier casa de consultoría,
que sea cierto, pero es un referente que el gobernante está obligado ineludiblemente a considerar para Aunque la no le toma, guste. aunque no le guste y aunque él se guíe por el instinto. Ángel Verdugo, muchas gracias. Y gracias a ti, y nos vemos mañana, y les recomiendo que lean tu bitácora hoy con eso del instinto. Va a ser muy interesante. Te lo agradezco mucho, No, hombre, Ángel. nada, Ahí nada está, que agradecer. en la cuenta de Twitter, De @Beltrán Excelsior. del Río, está el link para la página editorial, para las páginas de Excelsior. Gracias, Ángel, muy amable.